Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar este caso donde unos alumnos del colegio St. George College manipuló las fotografías de sus compañeras de salón vendiéndolas y claro, las manipuló a raíz de esta herramienta de inteligencia artificial. Entonces vamos a analizar a profundidad este caso con el doctor Eric Iriarte. Aún él es abogado experto en derecho digital. ¿Cómo está, doctor Iriarte? Un gusto, Mayra. Quiero empezar porque no conocemos a profundidad cómo funciona la inteligencia artificial, ni los alcances, ni los riesgos, ni los límites que existen en su uso. Entonces, ¿cómo podríamos explicar lo ocurrido en este colegio donde los alumnos manipularon las imágenes de sus compañeras de aula y habían publicado en sus redes sociales estas fotografías con tipo material sexual? Mira, lo primero que hay que entender es que la inteligencia artificial es un software. No es que sea algo en concreto, tangible, sino que es unas líneas de programación que tienen la habilidad de poder utilizar información que tienen en una amplia base de datos y sacar los mejores promedios o extrapolar información en base a la data que ya tienen. De esta manera, que si tú le dices a una herramienta, tengo esta imagen y quiero que la transformes o quiero que le quites elementos o le pongas elementos, lo que va a hacer es tratar de llenar los vacíos, si quieres, en base a la data que ya tiene preexistente. En el caso en concreto que tenemos, es en base a imágenes ya existentes, probablemente de alguna red social o del anuario de la escuela o alguna que pudieron compartir, lo que le pide los menores, porque finalmente han sido menores, al instrumento digital es que retire capas y las muestre, en este caso, desnudas. Probablemente lo que encontremos no sea el cuerpo de las menores, sino una extrapolación creada a través de la inteligencia artificial, pero mantiene el rostro de las menores. Con lo cual lo que está haciendo es crear una imagen sexualizada de la menor y que incurriría en lo que el Código Penal establece como una pornografía infantil, que es la creación, la tenencia de imágenes sexualizadas en este caso de menores. Pero al ser menores los creadores de estas imágenes, los que han editado, retocado, en este caso con inteligencia artificial, pero pudieron haberlo hecho con Photoshop o cualquier otra herramienta, termina siendo una infracción la ley penal y no un delito, precisamente porque son menores de edad. Ahora, un elemento importante a tener en consideración es que lo que regulan, o lo que se debería regular, son las conductas, no las tecnologías. De esta manera, la discusión sobre si se utilizó inteligencia artificial, Photoshop o algún otro instrumento es colateral, cuando en realidad el elemento es que, utilizando esas tecnologías, vulneraron la sexualidad de estas menores, colocándolas de esta manera sexualizando y además vendiendo las imágenes creadas, retocadas o editadas con esta tecnología. Interesante el punto que nos da. Las conductas deben penalizarse, más no las tecnologías, porque es finalmente la intención con la que terminan haciendo un producto que daña evidentemente la imagen de sus compañeras. ¿Qué impacto va a tener la inteligencia artificial en los próximos años? ¿Qué impacto está teniendo ya? Y una de las cosas es que a veces no nos percatamos que este software ya está metido en nuestra coexistencia. Muchas de las herramientas que tenemos de call centers, de atención al consumidor, los chatbots, ya utilizan herramientas de inteligencia artificial, en algún caso con información preexistente, o dos, con un concepto que se llama machine learning, que es que la máquina va aprendiendo en base a los resultados o las observaciones, comentarios o las preguntas que pueden hacer los usuarios. De hecho, tanto es así que hay normativa que sugiere que si un usuario está frente a un chatbot automatizado pueda requerir la presencia de una persona natural de alguna manera para que pueda ser atendido, porque el instrumento digital pudiera tener algún tipo de sesgo. Otra forma de entender la inteligencia artificial, de nuevo, repito, es un software, es que es una discusión que ya tiene al menos 100 años largos en muchas de las discusiones sobre la creación de la posibilidad de crear un ente, ¿no? Puedes pensar en Frankenstein o el Prometeo moderno o Proyecto Colossus o Yo Robot o cualquiera de las novelas de Isaac Asimov con cerebros positrónicos que se basan en la idea
de poder crear una inteligencia artificial que siempre es un software, un sistema operativo. Luego puede construirse en realidad en relación a algo tangible, como pudiera ser un robot, pero sería el sistema de control del robot que alguien pudiera pensar. Las películas nos hacen entender la inteligencia artificial como alguien que puede ser completamente maligno, Skynet, si quieres ponerle así, en Terminator, o que puede ser una suerte de paternalista, el proyecto Colossus, son finalmente una supercomputadora que lo que busca es hacer que la sociedad evolucione porque considera que los seres humanos no han evolucionado correctamente. Entonces el Claro, problema no es como los nuevo, androides, ese es un ¿no? problema. ¿Perdone? O como los androides también, que en el futuro Los estas películas androides, futuristas. exacto, como los androides, pero el tema es que no es nueva esta discusión sobre el uso de la tecnología. El Ajá. Perú firmó hace 4 o 5 años un acuerdo de la OSD para el uso ético de la inteligencia artificial, que significa no usar tecnología para el daño a otro, para el ejercicio de violencia, para las guerras o para el daño de las personas a través de una mala utilización. Ese es el problema. La tecnología no es buena ni mala, pero tiene la carga del usuario y en este caso estamos viendo un mal uso de dicha herramienta. Y en este mal uso, la inteligencia artificial con la inteligencia artificial, perdón, se puede manipular la voz, la imagen, las fotos de una persona que sube a sus redes sociales, cualquiera, con esta herramienta de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un software. Sí. Sobre ese software se instalan herramientas que pueden ser para duplicar la voz o hacerte hablar cosas que no has dicho. Si yo tomo tus palabras, las puedo juntar en una oración, sino que antes las herramientas eran más artesanales, si quieres, o la tecnología requerida era mucha potencia tecnológica. Ahora con móviles, con una aplicación y con relativamente poco costo, puedes tener una imitación tan creíble que puede pensarse que eres tú. Lo mismo ocurre con las imágenes, pero te hago recuerdo de que hace unos años había una aplicación que hacía que tú envejecieras o te eras más joven, ¿no? Tú subías tu imagen, tomabas una foto. Claro. Eso lo que estaba haciendo era generar una gran base de datos. Nadie supo quién lo hacía, pero la gente lo hacía por divertimento. Y eso es uno de los elementos que luego son utilizados, por ejemplo, para hacer morphing, transformar a una persona, ponerle el rostro de alguien. Se ha lamentablemente utilizado muchísimo para temas de revenge porn o porno de revancha, para temas pornográficos, poniendo la imagen de una artista y el cuerpo de otra actriz. O simplemente poniéndole el rostro de una persona y poniéndola en una situación comprometedora. Estos elementos determinan que el desarrollo de capacidades y enseñarle a la gente los límites de sus derechos todavía no se ha avanzado correctamente. Entonces, ¿podemos decir que estamos a merced de los manipuladores de la información? Quisiera creer que no, porque significaría entonces que no tenemos capacidad en utilizar bien la tecnología. Lo que estamos viendo es parte del proceso humano y en el cual mucha gente, muchísima, me atrevo a decir el 99% de la gente, usa bien la tecnología y la utiliza para cosas buenas. En efecto, hay gente que la utiliza para mal, pero son las que menos, pero es lo visible, es lo que, en el caso de estas menores que han reclamado con justo derecho que se les haya sexualizado y sus compañeros mismos, jóvenes como ellas, la hayan utilizado mal, pero no en la mayoría de los casos. Y ese es el problema, que entonces viene alguien, un legislador con capacidad legislativa, creativa, que dice, no, el problema es la inteligencia artificial, intenta sacar una ley sobre el tema, que en realidad no entiende el fenómeno tecnológico en este o cualquier otro tema y terminamos mal regulando y afectando más que favoreciendo el uso de dichas tecnologías. ¿Qué precauciones entonces deberíamos tener las personas en este campo? La primera precaución, pensado sobre todo en el entorno escolar, en el entorno de los menores, es que los padres tienen que tener un conocimiento al menos de qué herramientas se utilizan o dónde están colocando sus hijos y menores sus propias imágenes, en qué redes las comparten, qué imágenes se van compartiendo. Lo segundo son las escuelas que tienen que comenzar a formar a los niños y a las adolescentes en temas de protección de datos personales, en una cultura de ciberseguridad, una cultura de protección de datos personales. Y el Estado tiene que crear una agencia dedicada al tema digital que pueda, entre otras cosas, ayudar al desarrollo de capacidades, ayudar a los maestros, ayudar a formar una sociedad en la cual el uso de la tecnología sea para el bien y no para los malos usos que les están dando ahora. ¿Qué le diríamos a los padres de familia?
Lo primero es que esto es un delito penado, está establecido en el Código Penal, no porque se llame inteligencia artificial, no es que no esté en el Código Penal, es un delito de pornografía infantil. El hecho de que sean menores de edad los que lo han ejecutado hace que se convierta en una infracción a la ley penal, pero sigue siendo un ilícito establecido y que las herramientas están prestas para proteger a sus menores. Pero hay también un par de elementos adicionales a agregar. La divulgación de la información va a tener un impacto si es que esto ya más ha circulado, por qué grupos pueden haberse obtenido porque los pudieran haber tenido terceros. Esto significa que tienen que hacer las denuncias respectivas ante la División de Delitos de Alta Tecnología o ante la Fiscalía de Cibercriminalidad para la persecución del delito y la eliminación de los contenidos en las diversas plataformas donde se pudieran encontrar. Y finalmente, ¿qué le podemos decir a los jóvenes, a los escolares, universitarios sobre estas herramientas? La información que se sube a la red es altamente improbable que se borre, sea tu imagen o sea que manipule la imagen de alguien más. Si uno no quiere verse inmerso en un ilícito o no quiere que su propia imagen termine vejada en el futuro, no utilicen las herramientas tecnológicas para afectar las libertades y los derechos de otras personas. El derecho a la imagen, el derecho a la voz es un derecho constitucional y un derecho humano que nos pertenece a todos. Igual que queremos respeto para nosotros, debemos respetar el de los otros. Y si sabemos algo, denunciarlo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Iriarte, por darnos su tiempo y aclararnos algunas dudas en este campo. Interesante los puntos de vista que se ponen a discusión, y es que es cierto, la tecnología es muy buena, pero lo que se debe sancionar son las conductas y los fines para los que son utilizados. En este caso, tenemos ya el del colegio St. George College, donde prácticamente estas menores se han visto perjudicadas. Mucho ojo también a los padres de familia y a los chicos en casa. Muchas gracias. Para servir. Bien, era entonces Eric Iriarte, aún abogado experto en derecho digital, que nos estaba dando algunos tips de cómo tratar este tema, mirarlo con nuestros hijos en casa, siendo padres de familia, involucrarnos en este tema para leer un poco más. Y claro que sí, vamos a ver cómo va operando en este sentido las alertas sobre este caso en particular que hemos tratado el día de hoy. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.